Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Espero se encuentren muy bien y disfruten de este video tutorial donde les voy a estar enseñando un hermoso patrón súper fácil de hacer y que podemos utilizar para diferentes proyectos. Voy a estar utilizando este material, es algodón con acrílico, es súper lindo, vean que tiene un brillo muy bonito y la verdad es que se lleva muy poquito material. Lo voy a estar tejiendo con un gancho de 3 milímetros. Vamos a necesitar una tijera y muchas ganas de crear algo hermoso. Para comenzar vamos a hacer un aro deslizado. Colocamos nuestro gancho, damos un giro y hacemos una cadenita para asegurar. Ahora vamos a tejer 2 cadenas. Tomamos lazada y vamos a tejer puntos puff. Tomamos la lazada, nos vamos al centro del arito, sacamos y estiramos a la altura de las 2 cadenas. Otra lazada, sacamos y estiramos y así hasta repetir 5 veces. Ya yo tengo 2, 3, 4 y 5. Una lazada, pasamos por todos los aritos que tenemos en el gancho y hacemos una cadenita. Nos va a quedar acá un arito, entonces ahora vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en este arito vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tejer otra vez 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 y en el mismo espacio, en el mismo arito, hacemos otro punto bajo. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y en el mismo arito un punto bajo. Ok, esto nos va a quedar de esta manera. Entonces vamos entonces a comenzar a repetir otra vez la secuencia de punto puff. Tomamos lazada dentro del arito, estiramos a la altura de nuestro punto anterior, hacemos 2, 3, 4 y 5, una lazada, sacamos por todos los aritos y hacemos una cadena. Entonces acá en este espacio vamos a repetir lo que hicimos aquí. Comenzamos con 4 cadenas y un punto bajo en el arito, 4 cadenas, punto bajo en el arito, nuevamente 4 cadenitas, punto bajo en el arito y entonces volvemos a repetir. Fíjense cómo nos va quedando. Entonces esto lo vamos a repetir hasta tener 7 puntos puff alrededor de nuestro aro principal. Ok, ya tenemos acá 7, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vean que queda hermoso. Entonces acá vamos a ir al primer arito disponible, este de acá, y vamos a cerrar con un punto deslizado que nos quede bien apretadito. Y ahora vamos a alar esta colita de hilo que nos quedó por acá, a apretarla muy bien hasta cerrar por completo el arito central. Entonces acá apretamos bien, agregamos una cadena, dejamos un trocito de material para esconder y camuflar, asegurar bien nuestro tejido y fíjense lo hermosa que queda esta flor. Ahora vamos a camuflar estos restantes que están por acá y luego cortamos.
Entonces fíjense, ya tenemos nuestra flor que podemos utilizar para muchísimos proyectos, para decorarlos. Ya yo les voy a enseñar qué voy a hacer yo con esta flor. Antes de eso vamos a tejer un arito. Vamos a hacer un arito deslizado tal como hicimos para iniciar la flor. Vamos a tejer 2 cadenas y vamos a tejer puntos altos dentro del arito hasta tener un total de 15 puntos altos. Bien, tenemos acá 15 puntos altos. Cerramos con punto deslizado en el primer punto alto de la vuelta. Cerramos bien nuestro arito central. Nos va a quedar un arito bastante pequeño. Agregamos cadenita, sacamos y acá le vamos a dejar un trocito largo de hilo porque con eso vamos a coser. Entonces vamos a colocar una agujita de lana en este extremo. Vamos a pasar hacia el lado revés con nuestra aguja y ahora vamos a coser a una colita o a una goma para el cabello por acá por la parte de atrás. Vamos a colocar nuestra flor de esta manera, damos la vuelta, tomamos nuestro arito y lo vamos a colocar de esta manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir cosiendo de esta manera, tomando parte de la flor y sacamos. Que nos quede una costura bien apretadita para que no se nos vaya a soltar. Acá dejamos la colita o la goma para el cabello por ahí en el medio. Pasamos hacia este lado y continuamos la costura alrededor de todo nuestro arito. Ok, terminamos la costura, vean cómo queda. Ven que queda una flor súper linda, un accesorio hermoso para el cabello. Yo hice otra versión, fíjense, es con un hilo diferente, un hilo más delgadito, por eso se ve más pequeña, y lo coloqué en una pinza para el cabello. Así que como pueden ver, esta linda flor ustedes la pueden utilizar para colocar en cualquier cosita que a ustedes se les ocurra, para accesorios para el cabello, apliques para cualquier tejido. Y como pueden ver, está súper fácil de hacer. Ya terminamos con el paso a paso. Espero les haya gustado este mini tutorial. Recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita, así vas a estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.